ayudarnos. Y él es Kazuhiko Morilla. Venga, sálveme. Buenas noches, buenas noches. Kazuhiko habla español, pero es japonés. Por eso él es mi salvador esta noche. Venga para acá, no se me haga tan lejos. Claro, claro. Samui, Samui, o sea que hace mucho frío aquí. Pero primero vamos a saludar, ¿sí? Por favor, salúdanos en tu idioma y luego nos dices qué nos dijiste, porque no te vamos a entender. ¿Cómo va, minasan? Honjitsu wa goryou arigatou gozaimasu. Lo que acabo de decir es que, pues, buenas noches a todos. Y estamos muy felices y agradecidos por el cual nos están viendo hoy en día. Muchas gracias. Kazuhiko, ahora sí hazme un favor y pronuncias bien el nombre del grupo. Claro, claro. Este grupo se llama, es danza japonesa, es Honbuyo, y el grupo se llama Ginrei Kai Hanayagi Ryu. ¿Vieron? Me salió igualito. Casi igual, casi igual. Para que conozcan este grupo, déjenme leerles un poquito sobre la sinopsis y de lo que se trata este grupo. Japón es un país que ha logrado combinar de manera única sus tradiciones más legendarias con la modernidad más vanguardista. Una de las expresiones culturales más representativas de Japón es el Nihonbuyo. Significa danza tradicional japonesa. El Nihonbuyo tiene sus raíces en el No y en el Kabuki, dos formas de teatro tradicionales. Esta danza se caracteriza por su refinamiento y discreción, sencillez, con una teatralidad que recuerda a la pantomima. Los movimientos son lentos y fluidos. Los pies se deslizan suavemente y las expresiones faciales son sutiles, evitando gestos bruscos, obviamente. Más allá de su belleza, los movimientos son pausados en el Nihonbuyo y encierran la rica historia de las artes escénicas de Japón. Muchísimas gracias. Primero, una última cosa. Cuando los encontremos en la calle aquí en Tulancingo, ¿cómo los podemos saludar? Ok, Aisatsu es saludos en japonés. O sea, así se conocen, ¿no? Y obviamente como aquí en México, pues tenemos los buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este caso sería konbanwa, que significa pues, konbanwa. A ver, todo el mundo. Konbanwa. Y eso es buenas noches. Pues bueno, hoy se aprendieron la palabra samui, que significa frío, y konbanwa, que es buenas noches. ¿Okay? Entonces, sin más, Ginrei Kai tiene el honor de presentarles el espectáculo Yuyo no Mai, que significa danza de la amistad. Por favor, fuerte el aplauso para recibirlos.